¿Cuál fue el gran error de Descartes, el gran pensador que inauguró la modernidad filosófica? ¿Y hasta qué punto invalida este error tu pensamiento? Hoy lo vamos a analizar y posiblemente cuando termines este vídeo tu perspectiva y visión del mundo haya cambiado. La relación entre la mente y el cuerpo es un tema que ha desvelado a los filósofos, a los médicos y a los científicos a lo largo de los siglos. René Descartes, el padre del racionalismo moderno, postuló la famosa división entre res cogitans, la sustancia pensante, y res extensa, la sustancia material, ubicando la mente en un plano radicalmente distinto al del cuerpo. Este planteamiento, que a menudo se denomina dualismo cartesiano, ha influido de manera determinante en la forma en que la cultura occidental ha entendido la conciencia, la racionalidad y las emociones. Antonio Damasio, neurólogo y neurocientífico, reexamina estas divisiones en su obra llamada El error de Descartes. Publicada originalmente en 1994 en inglés, la obra plantea que las emociones y el cuerpo desempeñan un papel ineludible en los procesos de razonamiento, en contraste con la visión tradicional que separa la lógica de la esfera emocional. Según Damasio, lejos de ser un estorbo para la razón, las emociones son una parte fundamental de la inteligencia y la toma de decisiones. La hipótesis central de Damasio, frecuentemente denominada la hipótesis del marcador somático, sostiene que nuestros procesos emocionales están íntimamente ligados a la racionalidad. Cuando las emociones están dañadas o alteradas por lesiones cerebrales, por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones sensatas se ve seriamente mermada, demostrando empíricamente que razón y emoción trabajan de manera conjunta. Para ilustrar esta afirmación, Damasio presenta casos clínicos emblemáticos que veremos en breve, como el famoso Phineas Gage o el también llamado Elliot. Con estas historias, el autor buscaba revelar cómo una lesión concreta en regiones cerebrales claves, particularmente en la corteza prefrontal ventromedial, pueden alterar la personalidad y la conducta decisoria. De esta manera, la obra El error de Descartes invita a reflexionar sobre la vigencia del dualismo cartesiano y examina la relevancia de las emociones no solo para la vida afectiva, sino también para la cognición superior. Para comprender la tesis principal, es necesario ubicar el contexto en el que Damasio escribe su obra. Eran los años 90 y la neurociencia cognitiva experimentaba un auge significativo, con nuevos métodos de imagen cerebral y un interés creciente en correlacionar funciones mentales con zonas específicas del cerebro. Damasio, con formación en neurología clínica, había observado numerosas veces cómo ciertos daños cerebrales afectaban no solo la capacidad de razonar, sino también la personalidad y la toma de decisiones en la vida cotidiana. La idea esencial que Damasio expone es la llamada hipótesis del marcador somático. Damasio sostiene que las emociones, lejos de ser reacciones periféricas o irracionales, son indispensables para la toma de decisiones. Según él, cada experiencia que vivimos deja un marcador somático, un tipo de huella emocional corporal que sirve de guía en situaciones futuras. Dichos marcadores somáticos facilitan la elección de determinadas opciones y la evitación de otras, agilizando el proceso de razonamiento. El error de Descartes, según Damasio,
consiste en pensar que el acto de pensar podría estar totalmente separado del cuerpo. O como él mismo señala en un pasaje de su libro, el cuerpo interviene en todas las funciones mentales, incluidas las que consideramos racionales. El dualismo de Descartes, resumido coloquialmente como pienso luego existo, ha privilegiado la razón pura como la esencia de la mente. Damasio, sin embargo, demuestra que la razón pura no existe aislada en un vacío. En palabras del propio autor, las emociones y los sentimientos proporcionan un contexto corporal que guía la razón. La evidencia empírica presentada por Damasio muestra que cuando las áreas cerebrales responsables de integrar las respuestas emocionales sufren un daño, la toma de decisiones sufre de manera notable, incluso aunque otras facultades cognitivas como el lenguaje o la memoria parezcan estar relativamente intactas. Damasio no se limita a exponer una tesis puramente filosófica o especulativa. Su trabajo, enraizado en la práctica clínica, busca comprender y explicar el modo en que la fisiología cerebral sustenta la cognición y la emoción. En este sentido, su visión se opone a una tradición que veía las emociones como perturbaciones o distracciones para el pensamiento racional. Su objetivo es demostrar que emoción y razón son manifestaciones de un mismo mecanismo integrado, sin una separación ontológica estricta. El libro de Damasio contiene una descripción detallada de varios pacientes con lesiones cerebrales que manifestaban cambios radicales en su personalidad y en su habilidad para tomar decisiones. El más destacado, aunque no es el único, es el caso de Phineas Gage, que exploraremos en breve. Además, también tenemos el caso de Elliot, un paciente que servirá de columna vertebral para el argumento central de Damasio, mostrar cómo la alteración en el procesamiento emocional destruye la capacidad de tomar decisiones afectivas. Vamos, pues, a ver el caso de Phineas Gage, que es uno de los más famosos en la historia de la neurociencia y la psicología. En 1848, Phineas Gage sufrió un accidente mientras trabajaba en la construcción de vías ferroviarias. Una barra de hierro le atravesó el cráneo, dañando severamente la región frontal. Sorprendentemente, Gage sobrevivió, pero su personalidad cambió drásticamente. Antes del accidente, Gage era un tipo descrito como responsable, trabajador y amable. Después se volvió irreverente, impaciente e incapaz de organizar su vida o sus planes futuros. Este cambio radical intrigó a los médicos de la época, quienes observaron que, aun conservando intactas sus facultades lingüísticas y su memoria, Gage había perdido la capacidad de comportarse de manera socialmente adecuada. Damasio retoma este caso para subrayar que la lesión en la corteza frontal provocó una desconexión con las señales emocionales que habitualmente ayudan a regular la conducta. El drama de Phineas Gage muestra, según Damasio, cómo la ruptura de los circuitos frontales quiebra la armonía entre emoción y razón. Aunque Gage no se estudió con las técnicas de neuroimagen disponibles en la actualidad, su caso sirvió de antecedente histórico para comprender la importancia de los lóbulos frontales en la personalidad y en la toma de decisiones. Damasio lo incluye en el error de Descartes como un punto de partida para su argumentación clínica. El legado de Phineas se revaloriza gracias a estudios modernos que han reconstruido la trayectoria de la barra de hierro a través de su cráneo. Estas reconstrucciones
sugieren que la zona dañada corresponde, efectivamente, a la corteza prefrontal ventromedial, la misma que se ha vinculado al procesamiento emocional y a la hipótesis del marcador somático. Para Damasio, este caso es emblemático porque anticipa, de forma casi literaria, la tesis de que la disolución de la emoción y la razón conduce a decisiones y conductas sociales inapropiadas. Gage no perdió la capacidad para pensar en abstracto o para recordar datos, sino la habilidad de elegir, de planificar, de comportarse con un juicio social correcto. Si Gage es el caso histórico, Eliot es el caso moderno que Damasio describe con mayor detalle y que cumple una función central en el error de Descartes. Eliot es el seudónimo utilizado para proteger, evidentemente, la identidad de un paciente que llegó a la consulta de Damasio con problemas para tomar decisiones, a pesar de tener un coeficiente intelectual y una memoria intactas. Eliot fue un individuo exitoso en el ámbito laboral y familiar hasta que empezó a manifestar conductas extrañas y perdió la capacidad de organizar su tiempo y sus responsabilidades. Tras varios exámenes, se descubrió un tumor benigno en la corteza orbitofrontal, región cercana a la ventromedial. La extirpación del tumor dejó a Eliot sin la capacidad de conectar sus pensamientos con las reacciones emocionales adecuadas. Una de las observaciones más notables es que Eliot, ante decisiones triviales, por ejemplo, elegir una fecha para la próxima consulta médica o decidir qué actividad era mejor hacer para empezar el día, mostraba una decisión o una indecisión, mejor dicho, paralizante. Podía enumerar ventajas y desventajas, pero no lograba decantarse por ninguna opción. Este fenómeno se explicaría por la ausencia de los marcadores somáticos que usualmente ayudan a inclinar la balanza. Eliot era perfectamente capaz de analizar la información, pero la falta de emoción le impedía llegar a una conclusión práctica. El caso de Eliot es crítico porque desafía la noción de que el razonamiento es un proceso puramente lógico o intelectual. Eliot poseía los componentes intelectuales, pero carecía del componente emocional que le permitiría usar esa información para su vida cotidiana. Ello confirma la tesis de que la emoción no es un mero adorno de la cognición, sino su andamiaje fundamental. El caso de Eliot proporcionó, por tanto, a Damasio la oportunidad de observar de primera mano cómo se comportaba una persona cuyas facultades cognitivas se mantenían integradas en lo que respecta a la memoria y el razonamiento abstracto, pero que no podía sentir las consecuencias emocionales de sus acciones. Este desenlace condujo al desarrollo formal de la hipótesis del marcador somático. Al no disponer de las señales emocionales que guían el proceso decisorio, Eliot quedaba atrapado en una suerte de bucle racional en el que analizar todos los pros y contras no lo llevaba a un desenlace concreto. Para entender mejor su teoría, vamos a tratar de definir y trabajar un poco sus conceptos básicos. Damasio distingue entre emociones y sentimientos. ¿Pero qué son para él las emociones y los sentimientos? Para él, las emociones son reacciones corporales complejas que incluyen alteraciones musculares, viscerales y hormonales, inducidas por la percepción de un estímulo que a lo largo de la evolución, ese estímulo se ha ido asociando con la supervivencia o el bienestar. Los sentimientos, en cambio, son la experiencia mental consciente de estos cambios corporales. Un ejemplo sencillo sería sentir miedo
Pues incluye un aumento en la frecuencia cardíaca. Hay una liberación de adrenalina, sudoración y cambios en la respiración. Estos cambios corporales son la emoción que se presentan ante un estímulo. Cuando nos damos cuenta de que estamos asustados y lo podemos reportar de manera consciente, es decir, pienso, siento miedo, estamos, por tanto, ante el sentimiento. Este sería el sentimiento, la racionalización de ese proceso emocional. La hipótesis del marcador somático afirma que cada vez que consideramos una opción, nuestro cerebro se acuerda de las reacciones corporales asociadas a experiencias similares o a anticipaciones de resultados. Si la opción se asocia a consecuencias negativas, el cuerpo reacciona con una emoción aversiva, marcador somático negativo, que nos impulsa a descartar esa opción. Si la opción se relaciona con una consecuencia positiva, el marcador somático será de aproximación. Este proceso no ocurre siempre a nivel plenamente consciente. Muchas veces lo experimentamos como corazonadas, presagios o un sentimiento de que algo va mal o va bien. En el libro, Damasio sintetiza la función de estos marcadores somáticos con una frase breve pero reveladora. Los marcadores somáticos aumentan la eficiencia. Los marcadores somáticos aumentan la eficiencia de la toma de decisiones, reduciendo las alternativas. Es decir, en lugar de evaluar lógicamente cada factor, el marcador somático actúa como una especie de filtro que descarta ciertas opciones o realza otras. De no ser por este mecanismo, la toma de decisiones se volvería inabordable, como le sucedía a Helio. El marcador somático sería ese proceso por el cual las señales corporales y emocionales asociadas a experiencias previas guían la toma de decisiones. Estas señales actúan como atajos afectivos, facilitando la evaluación rápida de las consecuencias potenciales y promoviendo elecciones adaptativas al vincular la razón con la emoción. Para que el marcador somático cumpla su función, diversas estructuras cerebrales deben funcionar de forma coordinada. El lóbulo frontal, especialmente la región orbitofrontal y ventromedial, evalúan las consecuencias a nivel ejecutivo, mientras que estructuras como la amígdala y la ínsula participan en la generación y el registro de estados emocionales. La conexión con el tronco encefálico y el hipotálamo modula las respuestas fisiológicas, por ejemplo, la liberación de hormonas. En términos simples, existe un circuito que va desde la evaluación cognitiva de una situación hasta la activación emocional, pasando por la representación corporal y finalmente retornando a la corteza consciente como un sentimiento ya racionalizado. Cualquier alteración en este circuito, ya sea por lesión física, problemas de conectividad o disfunciones neuroquímicas, puede romper la relación natural entre emoción y razón. La hipótesis del marcador somático tuvo gran impacto en la forma de entender la psicología de la emoción. Sugiere que la emoción no es, por tanto, secundaria, sino un componente esencial de la cognición. Además, propone un modelo biológico sólido para explicar cómo las emociones influyen en la conducta y en la toma de decisiones. Si bien Damasio no niega la importancia de la lógica y de la razón, destaca que estas facultades no operan en el vacío y requieren el respaldo de los sentimientos para concretarse en acciones afectivas. Aunque no es el objetivo principal, vale la pena notar que Damasio es consciente
de las posibles limitaciones también de su teoría. Él mismo admite que los procesos racionales también tienen un componente puramente cognitivo, simbolizaciones, inferencias lógicas, etc. Pero insiste en que tales procesos no pueden guiar eficazmente la conducta sin el concurso de las emociones. Para Damasio, no se trata de restar valor a la lógica, sino de poner de relieve la dependencia mutua entre los aspectos racionales y emocionales del cerebro. Esta postura, por un lado, unifica dos esferas que tradicionalmente se consideraban separadas y, por otro, abre la puerta a investigaciones en neurociencia cognitiva. Aunque Descartes no es el único filósofo que ha propuesto la división mente-cuerpo, su influencia en la ciencia moderna es innegable. El propio Damasio reconoce que las contribuciones de Descartes fueron fundamentales, pero argumenta que su separación ontológica entre mente y cuerpo no se ajusta a lo que la neurociencia actual revela. René Descartes postuló que la mente era inmaterial y podía existir independientemente del cuerpo. Esta idea abrió las puertas a la visión de una mente pura, capaz de procesar la realidad sin las interferencias, de la corporeidad. Aunque la ciencia, aunque la ciencia posterior se ha apartado de muchos de los supuestos cartesianos, la división conceptual entre la esfera racional y la esfera emocional siguió viva en la cultura occidental y aún todavía hay muchos filósofos que creen que es así. Damasio considera, por tanto, que esta división ha llevado a malinterpretaciones sobre la esencia de la razón. No solo somos organismos que piensan, dice Damasio, sino que sentimos mientras pensamos. La actividad mental no puede desligarse de la actividad corporal y pretender lo contrario es, desde el punto de vista de Damasio, el error de Descartes. La propuesta de Damasio, en contraparte, es también esencialmente monista. Mente y cuerpo son parte de un mismo proceso biológico continuo. El cerebro, como órgano inserto en un organismo, coordina tanto la dimensión cognitiva como la emocional. Para Damasio, la mente emerge de la interacción de miles de millones de neuronas y redes que procesan información sensorial, interna y externa, y crean gradualmente la experiencia consciente. Este planteamiento no niega la complejidad de la conciencia, ni reduce la mente a meras reacciones químicas. Más bien, sitúa la experiencia subjetiva en el contexto de un organismo viviente que responde a su entorno con base en la evolución y en la adaptación. No obstante, de la teoría de Damasio surgen algunos interrogantes. Por ejemplo, su universalidad. Es uno de los desafíos, digamos, a la propuesta de Damasio. Definir en qué medida esos marcadores somáticos son universales o están sujetos a variaciones culturales y personales. Si bien la base biológica de la emoción es compartida por todos los seres humanos, la forma en que interpretamos nuestras sensaciones y las utilizamos en la toma de decisiones puede variar según el entorno cultural y la biografía individual. Otro enigma que algunos autores han planteado es que la hipótesis del marcador somático puede subrayar tanto la relevancia de la emoción que en algunos casos se puede correr el riesgo de minimizar los procesos puramente cognitivos y la plasticidad de la mente humana. En otras palabras, sería crucial entender que la razón también puede operar de forma flexible, generando soluciones creativas que no siempre se basan en la experiencia emocional previa. En síntesis, podemos decir que Damasio aporta una visión integrada de mente y cuerpo, sustentada en la neurociencia clínica. También un modelo teórico para entender la relevancia de las emociones en la toma de las decisiones humanas, algo que impacta no solo en la neurología, sino también a la psicología y a la filosofía
sobre todo a la filosofía de la mente, y una crítica muy bien argumentada al dualismo cartesiano, que sigue siendo influyente en muchos discursos contemporáneos sobre la mente. El error de Descartes es, por tanto, una manera clara y sistemática de que la emoción es una fuente legítima y necesaria de conocimiento y que su ausencia no conduce a la clarificación de la razón, sino a su empobrecimiento o a su inexistencia. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido el error de Descartes? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.